Estamos con el doctor Sebastián Amadeo, un santafesino que además es un hombre, un trabajador de la justicia, que es defensor regional precisamente y que ha trabajado hace mucho tiempo en este tema de las cárceles, de las comisarías de Santa Fe, los derechos humanos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted por invitarme. Lo quiero invitar a ver, hicimos un adelanto hace nada más un ratito aquí en Nuestras Voces. Vamos a ver el informe que preparó la producción con imágenes exclusivas que nos ha llegado a nosotros de lo que se llama en la cárcel de Coronda, en el penal de Coronda, lo que es el buzón de castigados, lo que llaman algunos vulgarmente. Vamos a ver las imágenes que organizó la producción. Bueno, realmente imágenes muy duras que, reitero, son exclusivas de Nuestras Voces. Allí después le pido al señor director que, mientras vayamos charlando con el doctor Amadeo, muestren las imágenes porque tiene que ver con un buzón de castigo, precisamente aquellos que por allí no tienen una buena conducta en el penal de Coronda. Eso que parecía un banco es la cama. No tiene colchón, ni colchoneta, nada. Es la cama. Está lo que se llamaría un inodoro, cercano a un inodoro. Bueno, la cloaca está el rojo vivo allí. Los cables están sin ninguna tapa, precisamente de seguridad. No hay agua. Por supuesto, está la persona que fue castigada, que nos relataba, pero que nosotros, por seguridad para él, porque si no iba a estar viviendo toda la vida allí en ese buzón de castigo. ¿Qué le parece esto? Ustedes lo conocen a esto. Sí, lamentablemente es una realidad conocida por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Vemos que la historia se vuelve a repetir, primero como tragedia, después nuevamente como farsa. Desde la óptica de un Estado constitucional y democrático de derecho, que es la única óptica que corresponde tener conforme a la Constitución Nacional, esto es absolutamente inadmisible. Porque el fin de la pena privativa de la libertad, todos lo sabemos, es la resocialización de la persona que ha sido condenada. Esto no porque lo digamos simplemente así, sino porque está en el ordenamiento jurídico. El mismo artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y vemos que esto es realmente para castigo. Es más, el artículo 9 de la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1962 habla de que la pena tiene por fin la readaptación de la persona condenada. Y por si esto fuera poco, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también hablan de la necesidad de la reforma y readaptación social de la persona que ha sido condenada. Asimismo, la 24660, que es la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, habla de la reinserción social. Y el artículo 12 del Código Procesal Penal de nuestra provincia, la 12734, dice que las personas privadas de libertad solamente pueden cumplir
su privación de libertad en cárceles que sean conformes a la Constitución y a los tratados internacionales. Ahora, cuando escuchamos a los funcionarios en la provincia hablar de reinserción social de la gente que está detenida en los penales, Piñero, Las Flores, Coronda, en Vera, la verdad que no condice con esta realidad. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Quien no comprende esas imágenes difícilmente comprenderá una larga explicación, porque la única verdad en este sentido es la realidad que se observa. Es decir, por un lado van las palabras, los discursos, y por otro lado va la realidad. Uno puede observar directamente que la realidad transforma en un juego de palabras a la reinserción, más allá de todos los discursos que existan. Ustedes han caminado precisamente en la Defensoría, los distintos penales, las comisarías. ¿Ustedes pueden hablar con los reclusos, con la gente que está detenida? Sí, sobre nosotros este tema? ¿Qué les dice? Desde el Ministerio Público de la Defensa hemos recorrido en varias oportunidades las dependencias policiales, por un lado, y todas las cárceles de la provincia, por el otro. Y de mi circunscripción, por supuesto, es decir, Coronda, Las Flores, Mujeres, Colonia Penal Recreo, Casa de Pregreso Penal. Es más, hemos hablado, nosotros tenemos un manual de monitoreo de los lugares de detención sobre cómo hacer las inspecciones a estos establecimientos en contextos de encierro. Se elaboran informes, se presentan acciones, como por ejemplo habeas corpus. Nosotros tenemos varios habeas corpus presentados por distintos motivos, dos troncales, un habeas corpus por el tema de dependencias policiales y otro por el tema cárceles de toda la circunscripción judicial 1. Eso se presentó el 3 de noviembre del año pasado, tuvo resolución judicial el último día hábil, el 29 de diciembre de 2014. Nosotros estábamos en disconformidad parcial con ciertas cuestiones de las cuales nos agraviamos, es decir, apelamos el 5 de febrero de 2015 y 7 meses y medio después, el 16 de septiembre de este año, tuvimos la audiencia de esa apelación. Ahora esperamos de allí los 10 días hábiles que deben correr para el dictado de la sentencia. Y una de las cosas, por ejemplo, que poníamos de manifiesto en los agravios, es la necesidad de que no exista superpoblación y hacinamiento. Situaciones que hemos constatado a través de actas firmadas por todos quienes realizamos la inspección, y a su vez solicitamos el acceso a alimentos. Por ejemplo, de los alimentos el juez de primera instancia nada dijo, no dijo ni que sí ni que no resolvió nada. Solicitábamos que los alimentos se provean en cantidad, calidad y periodicidad o regularidad suficiente. Hemos pedido a su vez, en relación al trabajo, que se reconozca el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, igual remuneración por igual tarea, es decir, que si una persona trabaja, no se tiene por qué distinguir si trabaja en contextos de libertad o en contextos de encierro. A su vez hemos pedido el cese de todas las requisas que son humillantes, que son vejatorias. Se ha propuesto una guía para requisas diferente de la reglamentación que existe, que es del año 80, que tiene 35 años, proviene de la época de la dictadura militar, es imprecisa, vaga en sus formulaciones. Esa guía que hemos propuesto ha sido consensuada a través de mesas de diálogo. A su vez, hemos puesto de manifiesto la necesidad de asistencia espiritual en el sentido de no tener determinadas religiones, beneficios por parte del sistema penitenciario, y también la necesidad de tener contacto con el exterior, todo lo que son visitas o llamadas telefónicas, porque por allí se dice, hay teléfonos, sí, pero los mismos no funcionan, o no hay crédito suficiente. Hay televisores, pero no en todos los pabellones y no todos funcionan. Hay internet, pero de acceso limitado y solamente para determinadas personas. Es decir, lo que nosotros tratamos desde la Defensoría es que se comprenda la idea ya presente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Romero Cacharane, de que en la prisión, en las puertas de la prisión, no se detiene la Constitución. La Constitución avanza también a la faz de ejecución penal. Usted sabe, doctor, que debe haber mucha gente que debe estar viendo el programa, afortunadamente mucha gente, que está diciendo, pero
esa persona mató a una persona, mató a mi hijo, aquel entró a robar con un arma, violó a una de mis hijas, merece lo que está pasando. Bueno, a ver, quien diga eso simplemente quiere venganza. ¿Por qué digo esto? La ley es muy clara, la de ejecución de la pena privativa de libertad, en su artículo 2, en donde señala que lo único que pierde la persona condenada a pena privativa de la libertad es su libertad. Sí. No por eso no se la tiene que alimentar, no por eso tiene que estar castigada, no por eso se la tiene que tratar mal. Es decir, creo que hay un error en creer que una persona condenada a pena privativa de libertad es un muerto civil. No, es una persona que ha perdido la libertad, y solamente la libertad, y está pagando. Lo que ocurre es que la pena, usted sabe, Carlos, prácticamente no termina nunca, porque en definitiva, como bien decía el maestro Francesco Carneluti en una obra muy conocida por los juristas, que son Las miserias del proceso penal, la pena no termina nunca. Quien ha pecado está perdido. Cristo perdona, pero los hombres no. Es decir, quien ha cometido eventualmente el error de realizar un delito, por más que incluso termine la pena, lamentablemente la sociedad lo sigue condenando. Nosotros lo que tratamos de hacer es justamente que se promuevan instancias de superación personal a través de oficios, a través de trabajos, que es la única alternativa, porque cuando una persona sale, y el sistema progresivo de ejecución de la pena privativa de libertad está para eso, para que después de un tiempo salga, conviene siempre, incluso con criterios utilitarios, que salga mejor y no que salga peor. Y solamente puede salir mejor si se le han dado herramientas para salir mejor. Porque si no, la resocialización es, como en su momento decía Elias Neumann, mi director de tesis doctoral, como tratar de enseñarle fútbol a una persona dentro de un ascensor. Se le podrán explicar los reglamentos, etcétera, pero va a ser muy difícil. Entonces creo que a las personas hay que ofrecerle alternativas. Esto también está relacionado, yo lo relaciono por lo menos, con lo que sucede en las comisarías, en las seccionales de Santa Fe, Rosario, fundamentalmente, pero en toda la provincia pasa esto, que hay detenidos, hay presos, cuando no debe haberlo. Ustedes han presentado varias habeas corpus porque la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad y de Gobierno deberían trasladar a esos presos inmediatamente a los penales, pero no es así. Están sufriendo hacinamiento, una sobrepoblación inclusive en las mismas comisarías. Nosotros hicimos un relevamiento de todas las dependencias policiales de toda la circunscripción judicial, no solamente de Santa Fe, Esperanza, Coronda, San Justo, sí, San Javier, Helvecia, San Jorge. Hemos detectado 415 personas privadas de libertad en esos ámbitos, algunas condenadas, otras con prisión preventiva, cauteladas, otras detenidas sin que se haya resuelto su situación procesal y otras demoradas. En muchas hemos detectado hacinamiento. Es más, cuando presentamos el habeas corpus, fue rechazado en primera instancia, y el 27 de mayo de 2014 hicieron lugar a ese habeas corpus, y nosotros hemos vuelto nuevamente a las dependencias policiales a ver si se cumplen o no con los baremos exigidos, y hemos visto que no se cumplen. Además todavía. Además, con ese agravante y con el agravante de que se invisibiliza la violencia institucional. Es decir, cuando la ve tantas veces, es como el truco del mago. ¿Cómo hacer para hacer desaparecer algo? Visibilizarlo. Se visibiliza tanto la violencia institucional que parece que no existe. Y es como que la anestesia del número de las grandes estadísticas hace olvidar que se está pagando con moneda de garantía ese cierto eficientismo estadístico. Porque hay algunos que dicen, bueno, pero se dictaron tantas sentencias condenatorias. Pero el tema hay que ver es si se respetaron o no las garantías constitucionales y si en la etapa ejecutiva de la pena se respetan esas garantías constitucionales. Porque tenemos que tener presente que las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad, en algún momento, por el sistema progresivo que tiene el sistema penitenciario, van a salir al contexto de libertad. Entonces, insisto, remarco el subrayo, siempre es mejor que salgan lo más resocializadas posible antes de lo peor posible, porque todos sabemos, y la criminología lo ha estudiado, la sociología también, que lamentablemente las cárceles se transforman en universidades, posgrados, maestrías y hasta doctorados en delincuencia.
Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Y siempre se puede evitar a través de alternativas. Si usted a una persona no le da alternativas, no va a haber cambio. Debido a esto también tengo entendido, y en mi pensamiento, que no se cumplen el servicio de justicia como debería ser, porque no se detienen a las personas. Por allí hay fiscales y jueces que dicen, vamos al juicio abreviado, porque ¿a dónde lo metemos? Bueno, primero vamos a... Entonces, doña Rosa, don José que está mirando, dice, este me robó, y está, a los 2 días está en libertad porque la justicia lo dejó en libertad. A ver, hay varias cosas. Primero, la justicia penal es altamente selectiva, Carlos. Esto significa que atrapa a algunos nomás. Ya esto lo decía el mismo Solón. Esto es fuerte, es selectiva la justicia penal. Pero por supuesto, es altamente selectiva. Ya Solón, el viejo legislador griego del siglo V a.C., decía que la ley es como la telaraña que atrapa a las moscas y deja pasar a los grandes pájaros. Y el mismo... ¿Y esto está vigente? Pero por supuesto que está vigente. El mismo viejo Vizcacha, del Martín Fierro, decía, la ley es como la telaraña, en mi ignorancia la explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, porque rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. La ley es como la lluvia, nunca puede caer pareja. La ley es como el cuchillo, nunca ofende al que lo maneja y corta hacia abajo sin distinguir a quién. La ley es altamente selectiva y esa selección o criminalización secundaria, como llaman los criminólogos, se da fundamentalmente por estereotipos. Determinado tipo de personas, jóvenes, pertenecientes a ciertas clases sociales, con determinado lenguaje, argot, etc. Esto no es ningún descubrimiento de parte mío, es un dato sociológico evidente. Doctor, si no, bastaría con ver cómo está compuesta la población penitenciaria de toda la provincia para darse cuenta de esa conclusión. Doctor, muchas gracias por su presencia. Sabemos que no acostumbra a ir a los medios de comunicación en distintas oportunidades, pero agradecemos esta gentileza que ha tenido para con nosotros. Por favor, gracias a usted, Carlos. El doctor, precisamente defensor regional, precisamente de Santa Fe, trabajando en distintos habeas corpus con los presos, los reclusos en cárceles y en los penales.